detenidamente. Te voy a dibujar aquí en un pizarrón. Veremosle a qué cargue. Normalmente las células tienen una proteína afuera que se llama receptor. Entonces pongámosle así. ¿Ya? Esta es una célula y aquí está mi receptor. Y para que se activen unas señales moleculares internas necesitamos una sustancia que se llama ligando. Ligando. El ligando puede ser otra proteína, una hormona, un virus, una bacteria, cualquier cosa puede ser. Aquí estamos hablando solo de señales moleculares, entonces este ligando es una molécula. Que al momento en cuanto se une esto, el receptor, te voy a poner acá, receptor y el ligando, va a generar una acción dentro de la célula. ¿Sí? ¿Qué me va a decir si diferencia? Si es que me va a producir un gen como un factor de transcripción o si es que muere. ¿Ya? De esto se trata en sí los mensajitos que te dije que manda cada una de las células a otras. ¿Ya? El ligando es producida por otra célula. ¿Sí? Que puede estar del área contigua en el tejido, puede estar lejos también. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que estamos hablando de acá por receptores transmembrana es lo que te puse acá de azul. Ese es el receptor transmembrana. ¿Ya? De células diana, este de aquí es un término que bastante vamos a usar en medicina. Una célula diana no es más que una célula blanco. Acordémonos ¿cómo es? Del deporte de arco y flecha. ¿Sí? A un lado de la cancha o del espacio está el arquero con su arco y la flecha. ¿Y en el otro lado qué está? El, como el tiro al blanco, Es el blanco, ¿ya? el, ajá, También se le llama diana a eso, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, para ganar puntuación en el deporte, la flecha en mi lado no me sirve de nada tenerla en la mano, sino que tengo que darle al blanco. Lo mismo va a pasar aquí. El ligando va a ser la flecha y el receptor va a ser la diana. Entonces, aquí el ligando no me sirve para nada tenerle. Tiene que hacer su efecto acá. ¿Sí? Por eso se llama célula diana, lo que está acá. Facilito. ¿Ya? Este concepto siempre tienes que aprenderte, porque si es que seguimos, yo sigo nivelándote en la parte de hormonal, también se usa eso. En farmacología, que también doy clases de eso, también se usa estos terminologías. ¿Sí? Entonces, si es que me entendiste de ahorita, el resto ya va a ser facilito de entender. ¿Ya? Inician la transducción de señales mediante diferentes proteínas citoplasmáticas. Es otra palabra fea de decir ligando, proteínas citoplasmáticas. ¿Sí? Que generan la señal, la puntuación dentro de la célula. ¿Sí? Para ver si es que hace esto. Proliferación, migración, diferenciación o apoptosis. Esas son las funciones principales que va a hacer esta unión del receptor con el ligando. Hasta aquí, ¿alguna duda o algo que quieras que te repita? no, No, todo claro hasta ahorita. perfecto. ¿Ya? Muy bien. Casi siempre a través de las células de cascadas de fosforilización. Esas son las respuestas de la señal interna. Ya vamos a ver por qué se llaman cascadas. Y fosforilización es porque pierden fósforos. ¿Ya? Por eso se llama así. Es frecuente que durante la embriogénesis existen redes complejas de señalización en las que la vía regula a otras. Esta partecita de aquí te voy a explicar detenidamente en los ejemplos de abajo. Cómo es que una regula a otra acción. ¿Bien? Eh, el empleo de técnicas de biología molecular y genética ha llevado a la conclusión de que a pesar de la complejidad de redes moleculares que promueve la embriogénesis, formación del embrión, embriogénesis, de los 3 primeros meses, ¿no? Por si acaso. Participa un escaso número de familias de ligandos receptores. Ahí están las palabritas que usamos hace un rato en el dibujo. Ligando, la molécula y el receptor lo que sale de la célula. ¿Sí?
Ligandos receptores. Entre los que destacan el Wingless, el WNT, el Hedgehog o Sonic Hedgehog, ¿sí? Que por eso tiene SHH, es de Sonic Hedgehog. El factor de transformante beta, TGF beta, la proteína BMP, el receptor Notch, ¿sí? Diferentes, ¿no? Los que no tienen la palabra receptor es porque son ligandos, es la bolita verde. Los que tienen la palabra receptor es porque salen de una célula, ¿sí? Y los que tienen factor de crecimiento es porque potencian el crecimiento en número de una célula, ¿ya? Con eso puedes guiarte en las pruebas, ¿sí? Con eso te sirve bastante, ¿no? Si es factor de crecimiento, entonces tienes que pensar que este órgano, este tejido va a crecer en número, ¿sí? Si es que dice un factor de transcripción, aquí todavía no sale ni uno, este va a estimular la formación de una proteína, ¿ya? Un factor de transcripción va a estimular la formación de una proteína. Listo. Eh, en esta cátedra en embriología les encanta poner bastante esto, las siglas, y te ponen así de todo, de patologías, de proteínas, de genes. Entonces sí tienes que aprender bien qué significa cada uno, ¿ya? Y los que tienen actividad enzimótica tirosincinas, ¿ya? ¿Qué es una enzima? ¿Te acuerdas? No muy bien. Ya. Es una proteína. Una enzima es una proteína que acelera reacciones, ¿sí? Una proteína que va a acelerar reacciones. En este caso, va a mover a la molécula de tirosina. ¿Cómo es que va a mover? Eso todavía no le vemos en el gráfico. ¿Cómo sabes que mueve la molécula? Es por esta palabrita, sinasa. Siempre que veas esto, sinasa, es que va a moverse moléculas dentro de la célula. Viene de cinemática, que quiere decir movimiento, ¿sí? Esta partecita de aquí de enzima tirosinasa le vamos a ver en los gráficos, como es vinculado con estas otras proteínas, ¿no? Además, recientemente se ha caracterizado una vía de señalización típica intracelular promovida por una proteína sinasa, una proteína que se mueve, llamada hipo. Ahí te dice, ¿no? Estaba una vía de señalización por una proteína, ¿ya? No es factor de crecimiento, no es un factor de transcripción, es una proteína, es un ligando, ¿ya? Estas mismas vías regulan la homeostasis del tejido de etapa postnatal. Postnatal quiere decir después del nacimiento. ¿Y homeostasis qué es? Esa palabrita se has de haber visto. ¿Qué significa homeostasis? Sí, es mantener el equilibrio en el sistema. Exacto, ya, perfecto. Entonces, la que mantiene estas vías regulan la homeostasis, es que mantienen el normal funcionamiento, ¿ya? De todos los organismos. El análisis de este tema durante la embriogénesis se complica debido al que el mismo ligando, junto con sus receptores, pueden transferir señal por vía canónica, eso quiere decir la clásica, la regular, o por vías alternas, ¿sí? Siempre que veas en este libro vía canónica, en otro lado de la carrera, en otro libro vas a ver como vía clásica. Es lo mismo, ¿sí? Y vías alternas es que a partir de la vía clásica salen ramificaciones. Esa es una vía alterna, ¿ya? Provocando efectos convergentes y divergentes. Este de aquí sí necesitamos saber qué es. Convergente es cuando todo viene de distintas direcciones a un solo punto. Eso sí, anotarás por ahí. Convergente. Y divergente al revés. Divergente es cuando de un solo punto se dirige a distintas direcciones, ¿ya? Estos términos sí necesitamos saber en vías de señalización o vías metabólicas cuando veas bioquímica, ¿ya? Convergente, de bastantes direcciones se dirige a un solo punto. Divergente, de un solo punto en distintas direcciones, ¿ya? Ya. Hecho.
Canónica, vía clásica, vías alternas. A partir de la clásica surgen diferentes vías, que pueden ser de estos dos tipos, ¿no? Que depende del tipo celular, es decir, del tejido que va a formar después, y la etapa del desarrollo, es decir, en la semana o en el mes que se encuentra, en la que se analiza el proceso. Va a ser diferente, aunque tengan los mismos ligandos y los receptores. Esto es difícil, aún mismo el autor dice esto se complica un poco, ¿no? Sí tiene su grado de complejidad. Estos hechos imposibilitan la elaboración de un catálogo completo de vías de señalización responsables de la embriogénesis. Quiere decir que no vas a encontrar en ningún libro o en ningún lado del internet un mapa específico de vías de señalización para un ligando y para un receptor. Como se encuentran con las de bioquímica, por ejemplo. Aquí va a haber bastantes para una sola señalización. ¿Ya? Por esta razón, el capítulo describe brevemente las vías de señalización antes mencionadas en procesos morfogénicos e importancia clínica. ¿No? Solo hay 9 hojas aquí de esto. ¿Ya? Hecho. Entonces, ahí es lo que nos metemos a esta partecita de aquí. Siempre que veamos esta es una cascada metabólica, así se llama, cascadas metabólicas, porque viene de arriba hacia abajo y siempre va a estimular a una proteína subsiguiente. No puede saltarse de una a otra, ¿sí? Sin pasar, por ejemplo, esta de aquí, la CK1, no puede pasar a la PLC sin haber estimulado o activado a la DSH. ¿Ya? Siempre va una después de otra. ¿Sí? En las vías clásicas. Hay otras, como te menciono, las vías alternativas que necesitan otra proteína, a veces no es la misma, para activar a otra. Por ejemplo, en este pedacito de aquí. ¿Sí? La DSH, en este ejemplo, se puede activar con la RHO o la DAM1 para activar a la JNK, pero también solo puede pegarse a la RAC para activar a la misma. Entonces, entre estas dos, esa es una vía alternativa. ¿Ya? Eso le vamos a ver bastante en este capítulo. Listo. Una cosa. La otra cosa, aquí tenemos, ¿no? Ya un poco mejor dibujado lo que yo hice, un receptor. ¿Sí? Que es de proteínas, ¿no? Tiene diferentes formas. Y acá nosotros tenemos el ligando, ¿sí? La partecita de color verde, que produjo otra célula, ¿sí? Pero que no hace efecto a la célula que produce, sino a la otra célula que puede estar cerca o lejos, para que produzca esta cascada, ¿ya? Y active diferentes acciones en la célula. ¿Listo? Entonces, la primera que vamos a leer es la WNT. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá está. ¿Ya? El gen WNT fue descubierto en la drosófila, eso no saben tomar. La drosófila melanogaster es la mosca de la fruta, por si acaso. Mutante causal de la ausencia de alas en insectos. Por eso se llama wingless. El inglés quiere decir sin alas. ¿Ya? Entonces es causante este gen en moscas de que no tengan alas, en moscas. ¿Ya? Ya se determinó que el gen codifica una lipoglucoproteína que se denomina WNT o Wingless, ¿ya? Entonces, en la mayoría los genes tienen el mismo nombre que la proteína, ¿sí? No te olvides, el ADN se transforma en ARNM y después en una proteína, ¿sí? Por eso mismo tiene el mismo nombre para no confundir, ¿sí? El tiempo después de aquí está la parte que te dije sin alas, es lo del inglés wingless. Tiempo después se encontró una proteína homóloga en vertebrados, en donde nosotros pertenecemos, que controla programas genéticos durante el desarrollo embrional y regula la polaridad celular, los movimientos morfogenéticos y desarrollo axial. Entonces, eso sí saben tomar. Eso sí te pueden preguntar. ¿Qué hace la WNT? La polaridad celular, los movimientos morfogenéticos y el desarrollo axial. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué pasa? La polaridad celular es
es hacia dónde se dirige tal parte del órgano, ¿sí? Como ya has de haber estudiado un poco mientras estás en las clases con el doctor Rojas, algo te ha de haber dicho de que el embrión a veces se pliega, el órgano, las células se mueven de una parte a otra, eso significa la polaridad. Y los movimientos morfogenéticos para que que el embrioncito que nosotros le hemos visto en fotos tenga forma ya de una persona completa, ¿ya? Y el desarrollo axial, eso quiere decir el esqueleto axial, si has de haber visto en anatomía, ¿no? Que consta de cabeza y columna. Es el centro del cuerpo. Sí. Eso quiere decir desarrollo axial. El centro del cuerpo en forma vertical. ¿Ya? De eso se encarga ¿cuál? La WNT en vertebrados. Nosotros pertenecemos a los vertebrados. Si te pregunta en moscas, es el responsable que no produzcan alas. ¿Ya? Facilito. Así como la homeostasis de tejidos adultos. Cuando se interrumpe o modifica esta vía de señalización, se producen efectos del desarrollo de enfermedades graves como el cáncer, ¿no? Alguien te puede preguntar como es de opción múltiple, ¿cuál de los siguientes genes pueden producir cáncer? ¿Cuándo se interrumpen las vías de señalización? ¿Ya? ¿Y qué es el cáncer? ¿Ya? Esta palabrita es de estudiar toda la vida. Es una proliferación excesiva de células en número. ¿Ya? Eso está de que te anotes por ahí. Es una proliferación excesiva de células en número. Ese es un cáncer. En vez de cáncer también se utiliza la palabra neoplasia. Neo, nuevo, plasia, crecimiento en número. Es lo mismo. ¿Sí? Neoplasia, crecimiento en número. Y ahí se forman las masas, ¿no? ¿Cuándo pasa esto, no? Cuando se interrumpe esta señalización. ¿Qué más dice? La transducción de señal generada por la WNT en las células diana, en las células receptoras, ¿no? No te olvides, células diana igual que en el arco y flecha. Depende de la presencia de receptores FRIST. El, el ligando es la WNT y el receptor el FRIST. ¿Sí? No te confundirás, a veces saben poner al revés en las preguntas, ¿no? En vez de ponerte receptor FRIST, deben de poner ligando FRIST. Eso no hay. Para esta vía de señalización no hay. ¿Ya? Y el correceptor LRT. ¿Qué es un correceptor? Aparte de solo tener un receptor, necesita otro un poquito más pequeño que está al lado. ¿Sí? Como está en la imagen de acá, ¿no? Digan al dibujo, aquí está, ¿no? Entonces, el correceptor está al lado del receptor grande. Y tienen que estimularse los dos para que produzca la vía de señalización. Eso también es como un seguro. Por si acaso no se quiera que la vía de señalización pase en ciertas células. ¿Sí? Sino que tiene que tener los dos receptores. ¿Ya? Para que suceda. Además, con base en el transductor citoplasmático de la señal, se ha caracterizado tres vías principales para la WNT canónica, que es la clásica, la de siempre, ¿no? Tiene este nombre, la WNT beta-catenina, y la no canónica, que no es la clásica, que a veces puede pasar, sí o no, puede ser una vía alterna, ¿ya? ¿Qué necesita esta otra cosa? El Jung sinasa. Y la dependiente de calcio, que es WNT con calcio. ¿Ya? Como ves, para nombrar una vía es facilito, ¿no? Siempre va el mismo ligando, en este caso cuando sea el mismo. Pero el receptor es el que me cambia, ¿sí? En los dos primeros, beta-catetina, un sinasa, son diferentes tipos de receptores o de enzimas que están dentro de la célula. El calcio, que es en esta vía, necesita abrir canales de calcio para que se produzcan todos los mecanismos internos. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras que te repita? No, todo claro. Sí, ya, perfecto.
Ahora sí, esta partecita de aquí del Zoom, no sé por qué ahorita me está cortando en los 5 minutos. Si es que medio sigo del largo y se corta, nos volvemos a meter. ¿Ya? Por si acaso. Hecho. ¿Ya? Ujú. Una cosa. La otra cosa. Ahora tú explícame esto de aquí. Lo de la WNT. ¿Cómo funciona? Ya, a ver, entonces nos decía que la WNT era una lipoglucoproteína, ¿Ya? ya que, y esta se generaba solamente en los vertebrados. Esta era la encargada de regularizar la polaridad celular, que era el movimiento de las células, y el desarrollo axial, que era de cabeza y columna en los seres humanos. ¿Ya? Eso Ya. en vertebrados. ¿Y en invertebrados qué pasaba? En el caso de las moscas, Eso. hacía que no tengan alas. Eso, perfecto. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. De ahí, cuando nos decía también que cuando esto se modifica o se interrumpe esta señalización, podía producir cáncer. Eso. Cáncer que era la proliferación excesiva de las células en núcleo. En número, ¿no? Eso, ajá. Eso. ¿Ya? De ahí también que depende de los receptores Frizzler y algunos correceptores. Entonces, y que esta tenía unas tres vías principales, que era la canónica, la no canónica y la de calcio. Eso. Entonces, en caso de la canónica era la beta-catenina, en la no canónica la sinasa y la de calcio con calcio. Eso. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Vamos a verle ahora cada una de estas vías. Vamos con WNT con beta catetina, que es la vía canónica, la clásica. ¿Ya? Esta vía en realidad es un mecanismo protector de beta catetina. Beta catetina. La presencia de WNT determina que el complejo de ubiquitina, de ubiquitinación y degradación de proteínas citoplasmáticas. ¿Sí? Esto de aquí, compuesto por glucógeno sintetasa 3 beta. Estas de aquí, Axi N1, Axi N2, conductina, casetina y CK1. Permanezcan desensamblados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de desensamblados? Como te dice, es un mecanismo de protección. Es decir, que cuando se utiliza esta vía, las proteínas van a estar separadas. Estas de aquí, las que te enumero. ¿Ya? Eso es desensambladas. Porque unidas van a producir un efecto contraproducente. Por eso se llama efecto protector. ¿Ya? Eso es lo que significa esta partecita de aquí. En consecuencia, la GS3 beta como la CK1 promueven la fosforilización correspondiente del correceptor, es específicamente el que ya vimos acá, ¿no? Es este mismo. Los números, ese es porque hay bastantes tipos de LRP, ¿ya? Aquí está el LRP5 y el LRP6. Siempre que tengamos este guión es porque hay dos variantes del receptor, ¿ya? Del correceptor en este caso. Nos promueve la fosforilización del correceptor al que también se acopla la AXI1. Por parte la beta-catenina permanece hipofosforilada, es decir, que no se fosforila. Hipo es poca cantidad, en donde le veamos, excepto en esta parte porque es que no se fosforiló la, la sustancia esta, la proteína. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí está, justo lo que te iba a decir hace un rato, no es degradada. Cuando no se fosforila, no se degrada una proteína, una sustancia. ¿Sí? Y al no degradarse, sino transferida al núcleo. ¿Sí? Se transfiere al núcleo, va del citoplasma que le tenemos aquí, va al núcleo. ¿Ya? Que siempre le vamos a tener representado en este libro con esta línea entrecortada. ¿Sí? Del citoplasma al núcleo. Donde forma complejos moleculares. Este de complejos moleculares quiere decir que se une una con otras más, con factores y cofactores de transcripción. ¿Ya? ¿Qué era un factor de transcripción? Uy, se me fue.
Ya, perdón, ahí ya se me fue la señal, ¿no? Entonces te estaba preguntando, o no sé si alcanzaste a oír, ¿qué es un factor de transcripción? No lo escuché bien. ¿Ya? No, ¿qué es un factor de transcripción? Era lo que ayudaba al ADN en esa, como que en una unión, ¿Ya? una proteína. ¿Ya? Ajá. ¿Para qué? ¿En qué le ayuda? Eh, Era lo que se une el ADN con el ARN. Un poquito antes. Es para formar, ¿no? Lo que hace el factor de transcripción es que se produzca de ADN a ARNM. Eso es. Ayuda a la transcripción del gen. ¿Sí? Los cofactores hacen que se estimulen los factores de transcripción. ¿Ya? Por si acaso te preguntes qué es un cofactor. Este estimula este y este la transcripción en forma general. Entonces, como ves, es un montón de nombres y eso ni siquiera el doctor Rojas se sabe. ¿Ya? Nadie mismo se sabe esto, porque son un montón de señales. Entonces, lo que tienes que entenderle aquí es cómo es que están cuando entra el ligando, cuando se une a la proteína, qué es lo que va a hacer dentro de la célula. En pocas, cuando se une la WNT, esta de aquí, la WNT, lo que va a hacer es estimular factores de transcripción. ¿Ya? Y la beta catenina, que está en el mismo nombre de la canónica, la beta catenina es la que ingresa al núcleo para activar los factores de transcripción. ¿Sí? Aquí te nombra unos cuantos factores de transcripción. ¿Ya? Nada más. ¿Sí? Esa es la parte central de esto que acabamos de leer. ¿Sí? Una peculiaridad de esta vía de señalización es que puede ser regulada negativamente a través de proteínas solubles extracelulares. ¿Ya? Esa palabrita de no has de haber visto todavía la regulación negativa y positiva. O tal vez sí, no en la parte de fisiología has de haber visto. ¿Qué es? Cuando algo está regulado o también se le conoce en inglés como feedback, retroalimentación quiere decir. Feedback, retroalimentación positiva, es cuando una sustancia cualquiera, puede ser un ligando, puede ser una hormona, una proteína, un fosfolípido, cualquier cosa, aumenta, eso va a estimular el aumento de otra sustancia. ¿Sí? Sustancia uno ahí, y sustancia 2. ¿Ya? Si la sustancia 1 aumenta, la sustancia 2 también aumenta. Eso se llama feedback positivo. El feedback negativo es lo contrario. Una aumenta y la otra disminuye. La sustancia 1 aumenta y la sustancia 2 disminuye. Esta aclaración te hago porque en este libro y en otros libros de medicina, fisiología, endocrinología, histología y farmacología vas a ver esto misma palabrita o como estaba acá, autorregulación positivo o negativo, retroalimentación positiva o negativa o feedback positivo y negativo. ¿Ya? Esto le tienes que tener claro toda la vida de tu carrera, ¿sí? Porque eso depende de los factores que le des, ¿no? Al paciente como fármacos o de los que tenga en el cuerpo como hormonas, ¿no? Feedback positivo otra vez. Si una sustancia aumenta, la otra sustancia también aumenta. Feedback negativo. Si una sustancia aumenta, la otra disminuye. O viceversa también puede ser. ¿Ya? Entonces aquí como está hablando de regulada negativamente a través de proteínas solubles extracelulares. Quiere decir que aumentan estas proteínas solubles extracelulares y me disminuye esto, la vía de señalización. Ya no dice ahí, porque piensa el libro que tú ya sabes de esto, de qué se trata. ¿Ya? Pero ahorita yo te estoy explicando. Me aumentan las proteínas solubles extracelulares y me disminuye esta vía, la vía canónica de la WNT. ¿Sí? Eso quiere decir esa partecita. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Sí está claro esto del feedback? Sí, Ujú. perfecto. Si es que no te queda algo claro, me interrumpes nomás, me preguntas cualquier cosa. ¿Ya?
cambiando del punto. La proteína Dickoff bloquea el receptor LPR, mientras que algunas proteínas de la familia FPR secuestran el ligando soluble de WN. ¿Qué es esto? Es otra cosa que no te explique el libro. ¿Ya? Cuando se bloquea un receptor, ¿sí? Pongámosle el mismo de la célula. Cuando se bloquea, y no por el ligando pongámosle acá, en este caso pongámosle el nombre de WNT, ¿ya? Que debería estar aquí, ¿no? Pero viene otra sustancia y se pegó, ¿ya? Por lo tanto, esta no puede ingresar, ¿no? No hay cómo que ingrese, porque ya está ocupado el espacio. Eso es un bloqueo, ¿sí? La WNT no entra al receptor, perdón, LPR, porque está ocupado. Y esta de aquí no hace nada aquí, ¿sí? No estimula la vía de señalización. Eso es un bloqueo, ¿ya? O también en farmacología se le estudia con la palabra de antagonismo. Antagonismo, que en este libro también aparece esa palabra. Antagonismo de receptor. Es lo mismo, bloqueo o antagonismo del receptor. ¿Qué pasa? Cuando el ligando no puede ocupar el espacio del receptor porque hay otra sustancia, una sustancia X que está en el espacio. Pero esta sustancia no provoca nada en la célula. ¿Ya? Eso es lo que pasa. La una. La otra dice que hay sustancias que secuestran, es decir, que le cogen a la WNT para impedir que se pegue. ¿Sí? Pongámosle el mismo receptor, el LRP, pero no está con nada. ¿Sí? Solo que hay una sustancia que le engloba, que impida que vaya para acá. ¿Sí? Pero no está bloqueado el receptor, ¿no? Está libre. ¿Ya? Estos son los métodos más sencillos para que entiendas la farmacología también. O bien está bloqueado un receptor o bien está secuestrada la sustancia. ¿Ya? Así funcionan los fármacos y en bioquímica también vas a ver lo mismo. Bioquímica te están dando en el prepo, en nivelación, perdón. No, solamente morfofunción y embriología. Ay, ay, ay. Entonces, de esa le vas a ver en bioquímica en primer semestre. Ya te expliqué. Facilito eso, como que es esto de aquí, ¿no? Del secuestro y el bloqueo. ¿Ya? Antes de que haga contacto, ¿no? Justo lo que te dije aquí. Secuestran el ligando antes de que haga contacto con el receptor. ¿Sí? No hay nada en el receptor, solo que está capturada, secuestrada la WNT. Esta vía tiene un papel significativo en la diferenciación del tejido endometrial. Eso también se debe preguntar. ¿La vía canónica para qué sirve? Es para diferenciación del tejido endometrial. El tejido endometrial es la capa interna del útero, que se llama endometrio. ¿Ya? Ese es. Durante el ciclo estral promueve la especificación temprana del linaje del trofoblasto. Todavía no vemos qué es el trofoblasto, es parte del embrión. ¿Ya? Y, a ver, activa el blastocisto, regula procesos de implantación del embrión. ¿Qué tiene que ver con esto, con el trofoblasto, esto de la implantación? Cuando el cigoto, ya diferenciado en los 7 días de la primera semana, ingresa al endometrio. Por eso tiene que ver esto. ¿Ya? Ingresa al endometrio y se queda ahí para comenzar a crecer. ¿Ya? Y el desarrollo de la placenta, que también tiene que ver con el trofoblasto. ¿Sí? Entonces, resumiéndole, la vía canónica de la WNT, ¿qué es lo que hace? Va a estimular con el correceptor, ¿no? Ya estimulados las dos por la WNT, va a decirle a la beta-catetina que ingrese al núcleo para activar a factores de transcripción. ¿Ya? ¿Para qué? Para que me dé diferenciación del tejido endometrial, linaje del trofoblasto, es decir, que del embrión se desarrolla una capa externa, es como un cascarón, eso se llama trofoblasto. Activar el blastocisto, que es la parte interna del embrión, la implantación, que depende también del trofoblasto, y del endometrio. Están ligados, ¿no? Como ves, facilito.
y el desarrollo de la placenta, que también tiene que ver con el trofoblasto después, la placenta. ¿Ya? Eso es. Ujú. ¿Cómo se regula esto? Negativamente. Eso quiere decir que me aumenta una sustancia X. Aquí ni siquiera dice cuál sustancia es para no complicar bastante las cosas. Me aumenta una sustancia fuera de la célula y me baja la actividad de esto. Es decir, la beta-catetina no produce factores de transcripción para la diferenciación de endometrio, el linaje de trofoblasto, blastocisto, implantación y placenta. Me baja eso. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué pasaría con el niño? Si no se implanta, si no desarrolla la placenta, a afinadas cuentas va a morir. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el WNT. ¿Sí? ¿Qué receptor es el de la WNT? El receptor LPR, como, pero correceptor LPR y el FRIS, ¿no? Esos son los receptores principales. Eso es lo que tienes que aprenderte bien. ¿Qué receptor? ¿Qué hace? No de memoria así como esto, todito esto, ¿no? Porque está difícil, ¿no? De todos, nadie se va a saber de memoria todo esto. Sino, a breves rasgos, ¿qué hace? Cada una de las proteínas, ¿qué va a hacer en el núcleo o en la célula? ¿Cómo va a diferenciar, ¿no? Aquí está, por ejemplo, lo de la beta-catetina, es solo estito, lo que acabamos de leer. ¿Sí? Activación y sigue solo esta vía. ¿Ya? O también la vía alterna que me describe un poco, ¿no? Arriba, pero en el gráfico ya está con las otras proteínas. ¿Y a dónde va? Al núcleo. Aquí en el gráfico no te dice qué hace, ¿no? Qué va a ser la parte en el endometrio, ni tampoco en la placenta. No te dice, ¿ya? Pero tienes que saberte eso. Esas son las preguntas, ¿ya? Ahora sí, te toca a ti. Repíteme lo que hace la WNT en la vía canónica. Ya, a ver, bueno, en esta nos decía que lo que hacía era, tenía unos cofactores de transcripción. Entonces, que estos iban a ser regulados negativamente. Lo que quería decir es que una sustancia aumentaba y la otra, en cambio, disminuía. Entonces, como esta y esto era por las... Y bueno, luego de esto, habían unas proteínas que podían bloquear a los correceptores, al LRP o al Frisle, que eran los que estaban ligados a la WNT. Entonces, el bloqueo se trataba de que no, de que iba a haber otra sustancia cualquiera y no iba a impedir que la WNT se ligue con esta célula. Y en cambio, cuando nos hablaba de que secuestran el ligando, era en cambio cuando cualquier célula como que la encerraba y no permitía igual que se ligue con la célula. Entonces, para todo esto tenía que ver con lo que es la diferenciación del tejido endometrial para que pueda existir un trofoblasto, el blastocisto, la implantación del embrión y el desarrollo de la placenta. Es perfecto. ¿Ya? Si te repites eso bastante veces, ya te va a quedar. ¿Ya? Eso solo te va a servir para pasar el examen. Eso no tiene mucha importancia clínica en este momento. ¿Ya? Hecho, facilito, ¿no? Vamos con la vía no canónica, ahora con el mismo ligando, ¿no? Pero con otro tipo de sustancia que está dentro de la célula, la yuncinasa. ¿Ya? Entonces, esta vía no involucra la beta-catetina, obviamente, ¿no? Porque ella es otra sustancia, si no se quedaría con el mismo nombre de la de arriba, ¿ya? Y la proteína DAM1, a ver, y la proteína DAM1 conecta con la DSH con efectos corriente bajo como RHO, ¿ya? Feísima esa parte. ¿Para qué? Para regular la organización del citoesquelético y la polaridad de la célula. ¿Para qué sirve la vía no canónica? Para regular la organización del citoesqueleto y la polaridad de la célula. Ya, nada más. Mediante el silenciamiento genético. Esto de silenciamiento genético quiere decir que no va a expresar ningún factor de transcripción a un gen específico. ¿Ya? Eso quiere decir silenciamiento genético. Este gen nunca se va a expresar. ¿Ya? Se demostró que los genes JUNC
1 y Jung 2 son indispensables para el desarrollo del tubo neural. De eso va a formar el sistema nervioso central, ¿no? El tubo neural. Y el control de la producción de interleuquina 2. Esta interleuquina 2 sirve para estimular a los linfocitos T, para tener nuestra propia inmunidad. ¿Sí? Si es que seguimos en los cursos, eso yo también explico en otra partecita de inmunología, cómo funciona esta de la interleuquina 2. Y aquí está. Sí, aquí está el linfocito T. Como respuesta a la radiación con rayos ultravioleta, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirven los genes esto de acá? Los Jung Sinasa. Hay dos, ¿no? Jung Sinasa 1 y Jung Sinasa 2. Los números te puedes olvidar, pero ¿para qué sirve? Es para el desarrollo del tubo neural y el desarrollo de la interleucina 2. Te puede poner en vez de la interleucina 2, esas es las siglas, ¿no? IL2. Te puede poner de los linfocitos T. ¿Sí? Como te digo, la interleucina 2 va a estimular a los linfocitos T. ¿Sí? Entonces te puede hacer ese cambio en la prueba. ¿Ya? Por parte la Jung Sinasa 1, sí, la K, ahorita que le veo esta de aquí, siempre se le pone con sigla para Sinasa. Y en algunos casos le puedes encontrar como la C o como la K a la Sinasa. Es lo mismo, no va a cambiar. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, por parte la Jung Sinasa 1 regula la diferenciación de linfocitos Th2 y activa las células T y participa en la apoptosis del timo, el timocito, células del timo, como la respuesta del celular a la insulina, ¿ya? Entonces, otra vezita. ¿Para qué sirve la vía no canónica? Es para regular la organización del citoesqueleto, la polaridad de la célula, para activar los Jung Sinasa 1 y 2. ¿Para qué se activan los Jung Sinasa 1 y 2? Para estimular el tubo neural, la interleucina 2 para linfocitos T, específicamente esta H de acá es de helper, ayudante, en inglés helper, ¿ya? Linfocitos T helper de tipo 2. Para la apoptosis del timocito. El timo, si es que has de haber visto en la parte de anatomía, es un órgano linfático que se encuentra detrás del esternón, que está compuesto por timocitos. Entonces, está activo hasta más o menos los 12 años de edad. Después se hace grasa. ¿Por culpa de quién ha sido? De estos genes, ¿no? La apoptosis de timocitos, mueren los timocitos y sale grasa. Ese órgano en los adultos todavía tenemos, pero ya no tiene la función que tiene cuando somos niños, ¿ya? Y también es por culpa de la insulina. Eso quiere decir respuesta celular a la insulina. Que la insulina también es un ligando que necesita un receptor, pero en este caso hace apoptosis de timocitos, ¿ya? La insulina tiene otra función, ¿no? Que es la de ingresar azúcares a la célula para que tengamos nuestro metabolismo normal. Pero en esta vía no canónica lo que hace es apoptosis de timocitos. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada. Listo. Ahora sí, repíteme tú. La vía canónica y no canónica. ¿Qué así? Las dos. Las dos. Ajá, ¿para qué diferencias? Ya. A ver, bueno, en la vía canónica actuaba la beta-catenina. Esta con ayuda de los cofactores de transcripción formaba los complejos moleculares. Ya, esto se daba por una señalización negativa, que era cuando una sustancia aumentaba y la otra disminuía. Es. Eh, Aquí también teníamos a lo que son los correceptores, al RP y al FRP. Esto podría ocurrir un bloqueo del receptor LRP, que es cuando otra sustancia impedía que se ligue con la célula, y cuando secuestraban al ligando es cuando una sustancia la encerraba a la WNT para que no se ligue con la célula. Entonces, todo esto ayudaba a la diferenciación del tejido endometrial, al trofoblasto, al blastocisto, a la implantación del embrión y al desarrollo de la placenta. Es. Ya, en la vía no canónica era la encargada de regular la organización del citoesqueleto y la polaridad celular.
Ya, aparecía también la Juncinasa 1 y 2, que eran indispensables para el desarrollo del tubo neural y de la producción de la interleuquina, que nos ayudaba con los linfocitos T. Esta también regulaba la Juncinasa 1, era la encargada de regular a estas células, a los linfocitos, y también estaba implicada en lo que era la apoptosis de timocitos y en la respuesta a la insulina. Eso. ¿Ya? Muy bien. Y ahora para terminar, vamos a ver esta parte del calcio ahora. A ver, la vía WNT dependiente de calcio es la menos caracterizada y aparentemente más diversa. Es importante porque promueve la polaridad dorso-ventral del embrión temprano y los movimientos convergentes de gastrulación. ¿Qué es esto? La polaridad dorso-ventral, como te dije, es el movimiento de células, pero en este caso te está diciendo de atrás hacia adelante. ¿Ya? Eso quiere decir la polaridad dorsoventral. Y los movimientos convergentes en la gastrulación todavía no vemos qué es la gástrula, ¿no? Entonces, bueno, ya viste, ¿no? ¿Qué es la gastrulación? Entonces, son los movimientos para distribuir a las células en tres capas, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Esa es la gástrula. ¿Ya? En breves rasgos, me ayuda a mover células. ¿Ya? Esta vía. También se ha involucrado en el desarrollo de cáncer de próstata. ¿Ya? Suele provocar activación de fosfolipasa C. Estas siglas tienes que aprenderte bien para bioquímica. Fosfolipasa C, porque es un segundo mensajero que se utiliza dentro de la célula, ¿no? Aquí está. Primero tiene que activarse el receptor y después manda una señal a que se active la fosfolipasa C. Y ahí está el calcio, ¿no? Participa a activar el calcio, la fosfolipasa C y la proteincinasa PKC. Estas son las que tienes que aprenderte para bioquímica. PLC y PKC, fosfoquinasa. Perdón, proteincinasa y fosfolipasa C. ¿Ya? Estos son segundos mensajeros que ya están actuando dentro de la célula, pero si es que hay un estímulo antes. Si no, no se activa. ¿Ya? Esas son. Aquí está, justo. Siempre van pegadas estas. La proteína sinasa C. Con la consecuente liberación de calcio intracelular que activa la sinasa C, dependiente de calmodulina. La calmodulina es una proteína que se utiliza no solo aquí, sino en la contracción muscular. Pero necesita calcio, por eso se llama calmodulina. Con eso te puedes aprender, ¿no? Que necesita calcio, la calmodulina. ¿De dónde viene el calcio? Primero activando la fosfolipasa C, después la proteincinasa y ahí viene el calcio para activar la calmodulina. Como te digo, es una cascadeza, si te aprendes desde ya, se te hace más fácil las otras materias. Siempre se repiten estas. ¿Ya? O bien la sinasa similar a Nemo y además suprime el efecto de la vía canónica, en pocas, de WNT beta catenina. Suprime, ¿no? Es otra forma de suprimir. ¿Ya? Hecho. Entonces, ¿para qué me sirve la vía dependiente de calcio? Es para la polaridad de células. Si es específicamente dorsoventral y de la gastrulación. ¿Ya? Eso en el embrión. En el adulto está ligada a cáncer de próstata. ¿Sí? A cáncer de próstata. ¿Cómo funciona? Eso también te pueden preguntar. Como te digo, esta se repite bastantes veces. ¿Cómo funciona? La WNT y hace todo lo mismo que ya conocimos antes. Entra al correceptor y al receptor. Y va a activar ahora a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C activa la proteincinasa C y esto libera calcio. Y el calcio va a activar a su vez a la calmodulina. ¿Ya? Eso es. Después, ¿qué hace? Ya no dice más, ¿no? ¿Qué va a pasar con la calmodulina? Ya no dice, es otro segundo mensajero. Esto no está en el texto, pero tienes que saber. Va a ingresar a otra proteína, va a activar, perdón, a otra proteína, en este caso es la NLK, que no es necesario que te sepas. Solo hasta aquí te dice el texto, pero tienes que acordarte que tiene que ir a algún lado. Va a activar también factores de transcripción. ¿Ya?
para hacer lo mismo que arriba, ¿no? Bueno, aquí ya nos da otras formas, ¿no? Del dorso ventral y la gastrulación, ¿no? Pero va a ser diferentes, obviamente, si es diferente función, va a ser diferentes factores de transcripción, ¿ya? No te dice el libro, pero puede que te pregunte. Así de tramposos son ahí en la facultad. ¿Hecho? Hasta aquí. Ujú. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras que te repite? ¿Algo que no entendiste? No, sí, todo bien. Sí, ya, perfecto. Listo. Entonces, ahí alcanzamos por el momento. Como es, yo te iba a proponer algo, ¿no? Como es, sale bastante, ¿no? Cada una hora de las clases, al chico que yo le estoy dando antes que ti, me está pagando $60, pero es mensual. Y a yo le estoy dando toditas las materias. Como ya sale a vacaciones, entonces él mismo quiere seguir preparándose para el segundo semestre. Entonces no sé si es que te convendría de esa forma o quieres mismo por horas. Bueno, tendré que conversar con mi mami Claro, y ahorita, bueno, ella no está aquí, entonces yo la avisaría el día lunes claro, no, ahí me o el avisas. domingo más pronto. Ajá, Ajá, para yo también organizarme de los horarios con él, como sabes que es en la Facultad de Medicina tienen diferentes horarios, entonces tengo que movilizarme con él. claro. Ya, entonces ahí me avisarías cómo te resulta más fácil. Listo, y no es la Ya, única materia sí. que doy tampoco, ¿no? Ujú. Yo doy de todas, por si acaso necesites para primer semestre. Ya, listo, gracias. Ya, gracias, Tavi. Hasta luego. Gracias, hasta luego.